El psicoanálisis se inició aquí, en Viena, entre una sociedad cuyos nombres en su mayoría han sido ya añadidos a este u otro registro de fallecimientos. Oculto en este archivo, como un trauma inconsciente, está el nombre de una paciente cuya historia Sigmund Freud, el padre del psicoanálisis, desearía se olvidase. Su nombre era Emma Eckstein. Es la suya una extraña historia de narices, sangre, sueños y los comienzos del psicoanálisis. Eckstein parece haber sido importante Freud, de que le recordó una otra persona, un ocultador de su temprana, cuyo recuerdo había quedado cerrado en su inconsciente desde entonces. En realidad no soy en absoluto un científico, ni un observador, ni un experimentador, ni un pensador. Por temperamento no soy más que un conquistador, un aventurero, con toda la curiosidad, la osadía y la tenacidad, características de un hombre de ese tipo. Cuando Freud comenzó a tratar a Eckstein, era un hombre casado y con hijos, un advenedizo en la medicina, un oscuro doctor vienés llegando a la edad madura. El joven Freud. El año era 1895 y Freud tenía 38 años de edad. Estaba experimentando con nuevos tipos de tratamientos para la neurosis, tratamientos que involucraban nada más que un diván. Había algo entonces que ahora llamaríamos psiquiatría, pero era muy diferente de lo que hoy conocemos como psiquiatría. No porque tenga tanto respeto por lo que ahora es, tampoco, o lo que era entonces, pero en esa época ellos sencillamente estaban metiendo a la gente en baños o haciendo ese tipo de cosas. Freud tuvo la noción muy temprana, y es lo asombroso acerca de él, de escuchar a la gente. Era un hombre de gran ambición. Había terminado en un lugar extraño por esas ambiciones, porque en lugar de ser un anatomista de investigación o algo así, se ocupaba de las enfermedades nerviosas y las neurosis crónicas graves de fin de siglo. Freud sufría de histeria leve, síntomas médicos de causas puramente psicológicas, como muchos de sus pacientes en realidad. No eran menos preocupantes el corazón enfermo, un dolor en su hombro izquierdo y jaquecas. Freud era ciertamente un neurótico. De joven tenía una especie de fobia a los ferrocarriles y una serie de enfermedades que son reportadas como las ahora consideradas psicosomáticas. Él mismo reconocía la ironía de no saber si sus síntomas cardíacos, por ejemplo, eran psicosomáticos u orgánicos. ¿Moriría al día siguiente de una crisis cardíaca o era como uno de sus pacientes con neurosis por ansiedad? El círculo médico en Viena no era receptivo en cuanto a Freud o a sus ideas. Su amigo más íntimo en el mundo médico era un especialista de garganta, nariz y oído en Berlín, 3 años menor que él, llamado Wilhelm Fliess. Freud escribió a Fliess casi 300 cartas. De la correspondencia solamente las cartas de Freud han sobrevivido. De la lectura de las mismas surge que en el comienzo y hasta prácticamente el final, Fliess era el dominante, la persona que tomaba las decisiones. Pensamos ahora que Wilhelm Fliess era realmente el analista de Freud. Era una especie de análisis por correspondencia. Freud tenía una transferencia tremendamente positiva hacia Fliess, a quien consideraba un gran hombre. ¿Qué significa una transferencia positiva? Sus sentimientos eran de amor. Él lo amaba. Muy querido Wilhelm, debo escribirte apresuradamente acerca de algo que me asombra en gran medida. En los últimos días he estado sintiéndome increíblemente bien.
Fliess solía venir a Viena y manosear la nariz de Freud haciéndole varias cosas. ¿Pero qué? Cauterizarla. Como era especialista en garganta, nariz y oído, le decía: todos tus problemas, Sigmund, están en tu nariz, permíteme ayudarte. Y quemaba partes internas en la nariz de Freud, quien solía decir que se sentía mejor. Y solían hacerse descripciones recíprocas. Primordialmente, Freud describía a Fliess con exactitud la clase de mucosidad que salía de su nariz, como si esto interesase a Fliess, lo que presumiblemente así fuese. Este tipo de cosas ha llevado a la gente a decir que cada uno de ellos se interesaba en los fluidos corporales del otro, lo que se creía era algo relacionado con una inconsciente y desconocida relación, digamos, de tipo homosexual. Le muestro un instrumento para cauterización con el que Fliess hizo una operación a Freud. Este es el lugar de la batería y aquí el botón para calentarlo. Se coloca en la nariz en la posición que se desee. Se presiona luego el botón y en esta posición se puede eliminar quemándolo parte del tejido. Querido Wilhelm, síntomas leves pero regulares. A la mañana, la nariz obstruida y dolor de cabeza. No me sentí mejor hasta que no hube descargado grandes cantidades y, mientras tanto, he tenido varias jaquecas. Fliess tenía lo que él llamaba la teoría de la periodicidad. Creía que todo en la vida de una mujer estaba conectado con el número 28 y que todo en la vida de un hombre estaba conectado con el número 23, de modo que como según Fliess, Freud era mitad hombre, mitad mujer, el 28 y el 23 eran sus números críticos. Si se los suma, dan 51. Así es que durante mucho tiempo Freud creyó que moriría a los 51 años. Fliess tenía algunas creencias extrañas acerca de lo que él llamaba neurosis reflejas, es decir, la forma en que las cosas se reflejan recíprocamente, y es famoso especialmente, famoso o infame según el punto de vista de cada uno, por sostener que la nariz reflejaba lo que sucedía en los genitales de una mujer. Freud tenía una paciente muy interesante, una de las primeras personas a las que sometió al psicoanálisis. De hecho, una de las primeras personas en ser analizadas. Su nombre era Emma Eckstein. En el momento actual, Emma está sujeta a la compulsión de no poder entrar sola a las tiendas. Como causa de esto, ella adujo un recuerdo de cuando tenía 12 años. Recordaba que 2 vendedores de una tienda se reían de sus ropas y que uno de ellos la había complacido sexualmente. Era una mujer muy histérica, así es que de esa manera... ¿En qué sentido lo era? Era muy histérica, por ejemplo. No se levantaba de su sofá. Decía que no podía caminar. Se tendía en la cama y sentía náuseas. Él no tenía ninguna razón para creer que lo que ella le decía no era la pura verdad y al mismo tiempo se lo contaba a Fliess. Ahora, Fliess escuchaba estas historias y discúlpeme por utilizar la palabra historias. No quiero decir que fuesen inventadas, sino que su Geschichte, como decimos en alemán, la historia de su vida, tenía para él una perspectiva totalmente diferente de la de Freud. Él pensaba, la nariz, la nariz, la nariz, y dijo a Freud que le gustaría examinarla. Me gustaría ver a Emma Eckstein. De modo que cuando fue a Viena, pues estaba en Berlín. Cuando fue a Viena, pidió a Freud conocer a Emma y así lo hizo. Y lo primero que le dijo a Freud fue que ella tenía una nariz sospechosa. Eine suspecte Nase. En otras palabras, él sospechaba, solo con mirar su nariz, que algo sucedía en sus genitales. Se volvió hacia Freud y dijo, esta mujer se masturba. Ella provenía de una muy buena familia intelectual. Su hermana fue la primera mujer ministro en el Parlamento austríaco. Su hermano era un líder socialdemócrata y ella era la única que contenía las neurosis de la familia.
Freud estaba comenzando a desarrollar sus principios de técnica psicoanalítica y una de ellas era la así llamada transferencia, y eso significa que, en términos reales, una relación real del paciente, en ese caso Emma Eckstein, con el psicoanalista, está repitiendo una relación importante de su temprana niñez. Probablemente él no comprendiera, como lo hizo más tarde en profundidad, que Emma Eckstein se había enamorado de él. Ella acudió a Freud como paciente que siempre había sufrido de hemorragias nasales y que se había automutilado y había tenido también graves problemas periódicos. Y en este punto, Freud, a causa de su amistad con Fliess, conociendo la opinión de Fliess de que los problemas relacionados con hemorragias nasales podían tener alguna especie de base orgánica o una relación con un problema genital, decidió derivarla a Fliess. No tenemos un relato de cómo lo hizo, pero sabemos que él abrió del todo su nariz y extirpó el hueso del medio, el hueso turbinado. Los huesos turbinados son las partes más importantes desde el punto de vista de la función. Aquí en una radiografía se ve la cara de un paciente con sus ojos, nariz y senos nasales. Y aquí la situación patológica era un hueso turbinado mucho más agrandado en el lado derecho y uno pequeño sobre el lado izquierdo. Y tenemos 3 turbinados a cada lado. Esta es la clase de operación de Emma Eckstein y primero le muestro el speculum nasal y cómo introducir las tijeras. Y luego puedo mostrarle las pinzas para penetrar en la nariz y extraer el hueso. Y tenemos luego las tenazas de corte para sacar trozos de la nariz, como este. Y luego, el último instrumento que le muestro es pinzas para introducir algo. Y aquí ve usted el taponamiento. Esta era una operación importante, delicada, difícil, que Fliess jamás había llevado a cabo antes. De modo que hizo su primer acto quirúrgico en Emma Eckstein. Calcule lo que sucedió. Abrió la nariz y olvidó, entre comillas, de sacar el taponamiento. En otras palabras, hubo una hemorragia terrible. Él utilizó medio metro de gasa quirúrgica y lo dejó en la herida. Olvidó quitarlo, de modo que ese material comenzó a infectarse. Mientras tanto, puede usted imaginar a Emma Eckstein yendo cada día a su sesión de análisis con Freud, tendida en el diván y diciendo que padecía terribles dolores. Freud tratando de descifrar lo psicológico detrás del dolor, pero comenzando a notar desde la primera semana que en su cuarto hay un olor terrible. Puede realmente oler la gasa pudriéndose en su nariz. Finalmente está aterrado y hace venir a un cirujano. Recuerde que Fliess estaba entonces en Berlín. Freud le escribe que no comprende por qué la mujer no está yendo bien, que se queja de terribles dolores y que sangra constantemente. Fliess le dice que no le preste atención, que está bien, que no hay nada malo. Freud finalmente hace acudir a Viena a un verdadero cirujano. Este acude y nota un pequeño trozo de hilo colgando de su nariz. En otras palabras, un trozo de gasa. Tira de él, sale la gasa y comienza una hemorragia. Ella se está desangrando. De modo que llevan a cabo una operación de emergencia, pueden detener la sangre y ella lentamente comienza a mejorar.
Después de que ella fue vendada, huí de la habitación próxima, bebí una botella de agua y me sentí miserable. No obstante, a pesar del peligro durante las horas subsiguientes, ella se sentía feliz como nunca antes. Y él tenía un nuevo síntoma neurótico para analizar, que era su felicidad. ¿Por qué alguien se sentiría feliz cuando casi había perdido la vida por un terrible accidente causado por el cirujano? Freud entonces fue llevado a investigar lo que la hemorragia significaba para Emma. La nariz de Emma Eckstein rehusaba curarse. En aquellos días, las operaciones se hacían sin antibióticos ni técnicas modernas de anestesia. La condición de Emma seguía siendo mala y la hemorragia comenzó nuevamente. Por segunda vez, casi muere. Freud llamó a los mejores cirujanos vieneses, quienes llevaron a cabo una serie de operaciones para salvar su vida. Se había cometido un terrible error, lo que hoy llamaríamos mala práctica. Fliss chapuceó la operación, no sabía lo que estaba haciendo y esta pobre mujer casi muere. Ahora, Freud estaba enfrentado a una elección. Puede escribir a Fliss y decirle, tú sabes qué sucedió realmente, lo estropeaste todo. Wilhelm, eso es lo que sucedió y realmente no deberías estar llevando a cabo estas operaciones ni ninguna otra en lo que a mí concierne. Deja tranquilas las narices de la gente, pero no lo hace. Escribe a Fliss y le dice que es un gran cirujano, que él mismo se pondría en sus manos y también a su familia, que no hay nadie como él. Querido Wilhelm, por supuesto nadie te culpa, ni tampoco sé por qué lo harían. Fue una gran cosa que él cubriese a Fliss, que protegiese a su amigo y que estuviese perturbado. Hubo nuevas hemorragias, como la de la arteria carótida. Medio minuto más y ella hubiese muerto desangrada. Ahora está mejor. El vendaje fue retirado suave y gradualmente. No hubo más errores. Ella está fuera de peligro. Cuando Emma por fin se recobró, Freud pensó mucho sobre su hemorragia. ¿Podía haber habido alguna otra razón por la que ella hubiese sangrado tanto? Freud nos dice que Emma era hemorrágica y sangraba desde su temprana niñez, o siempre que podía, porque esto parecía atraer la atención de sus padres, que ella tal vez deseara, y la enfermedad y el sangrado se volvieron una manera de decir, aquí estoy. Ella no podía expresar sus emociones verbalmente, sino que las expresaba con el lenguaje corporal, utilizando, entre comillas, la sangre como expresión de sus sentimientos con connotaciones sexuales. ¿Pero no podía haber sangrado porque fue operada? Por supuesto. La cuestión es, ¿quién se hace cargo del caso? ¿Un cirujano o un psicoanalista? Yo no soy cirujano. Pienso en lo que Freud aprendió a través de ella. Y que ahora estamos hablando sobre Freud porque sabemos más de él que de Emma. Y que la línea divisoria era que a él le preocupaba que fuese orgánico, es decir, si los síntomas tenían que ver con alguna clase de enfermedad física o psíquica. A través del caso de Emma vemos que estaban profundamente entremezclados y que la así llamada intervención a su nariz por Fliss terminó con un alivio físico.
Eckstein recuerda al diablo clavando agujas en sus dedos y luego colocando un caramelo sobre cada gota de sangre. Si pensara usted de una paciente que llega ahora, aquí hay alguien con terribles problemas en su vida, con algo que tiene que ver con sangre. Él dijo que ella le dio otra razón, por haberle sido mutilado un fragmento de su vagina y que fue obligada a comerlo y a beber la sangre. Creo que esto es algo que le ha sucedido a un número muy pequeño de personas. Le ha sucedido a más personas en su fantasía, pero realmente creo que hay una muy seria posibilidad de que haya sucedido realmente a Emma. Lo que es interesante desde el punto de vista actual es que Emma Eckstein fue casi ciertamente la primera mujer que habló a Freud sobre abuso sexual en la niñez. Y él la escuchó y le creyó. Querido Wilhelm, ante todo, Eckstein, podré probarte que tenías razón, que sus episodios de hemorragias eran histéricos y que fueron acusados por la ansiedad y probablemente tuvieron lugar en los momentos sexualmente importantes predecidos por tu teoría. Ella está deformada, su rostro estaba deforme, sabemos que estaba confinada a un sofá, que murió tempranamente, que no tuvo mucha vida activa y que estaba toda conectada con su operación y que Freud la encontraba muy difícil. Sin embargo, sabemos también que ella seguía reverenciando tanto a Freud como a Fliess, lo que es sorprendente cuando se piensa en ello. Encuentro asombroso que continuara respetando a Fliess. No lo comprendo. A fines de julio de 1895, Freud y su esposa fueron a pasar el fin de semana en el Bellevue, un hotel en las afueras de Viena. Antes de salir de su casa, Freud escribió una carta a Fliess. Demonios, ¿por qué no escribes? ¿Cómo estás? ¿Ya no te interesa lo que hago? ¿Qué está sucediendo a la nariz, a la menstruación, a tu esposa y a tu pequeñita? Y esa noche, Freud tuvo el sueño más importante de su vida. Un sueño que pareció tratarse de una paciente en la que había estado pensando el día anterior. Una mujer llamada Irma. El sueño fue el 24 de julio de 1895, justo antes del cumpleaños de su esposa. Esta estaba embarazada. Él estaba recuperándose del desastre con Emma, quien ahora parecía haber salido del lugar de convalecencia. Y es entonces cuando sucede el sueño. Un gran salón y numerosos huéspedes que estábamos recibiendo. Entre ellos estaba Irma. Si aún tiene usted dolores, es solo por su culpa. Si usted supiera los dolores que tengo en este momento en la garganta, el estómago y el abdomen, me ahogan. Vi un fragmento blanco y huesos turbinados, con escaras. Ella tiene un área opaca a la izquierda. No hay dudas de que tiene una infección, pero no importa. Sobrevendrá la disentería y la toxina será eliminada.
No mucho antes, cuando ella se sentía mal, mi amigo Otto le había dado una inyección de un preparado de propilo, ácido propilónico y trimetiliameno. Inyecciones de ese tipo no deberían darse de manera tan descuidada. Probablemente la jeringa no estuviese esterilizada. De acuerdo con Freud, era el comienzo del psicoanálisis. Y él dijo esto. Se preguntaba, escribió a Fliess, más bien, si alguien reconocía que él había descubierto la interpretación de los sueños. Hay una cita absolutamente maravillosa que figuraba en una carta que Freud escribió a Fliess en 1900. Describía la vuelta a Bellevue, la casa en la que había tenido el sueño acerca de Irma. Y escribía: ¿supones que algún día se colocará en la casa una placa de mármol con estas palabras? En esta casa, el 24 de julio de 1895, el secreto de los sueños le fue revelado al doctor Sigmund Freud. El secreto de los sueños es que hay un deseo que está siendo cumplido en el sueño. Y Freud interpretó que esto podía ser en toda suerte de niveles, no solo en el nivel inicial del decodificado de un sueño, sino en toda suerte de niveles inconscientes. ¿Cuál era su deseo en este sueño en particular? Creo que era un deseo importante, que nada desagradable hubiese sucedido a Emma Eckstein. Que esto no fue culpa suya, que él hubiese sido un buen clínico, que él no le hubiese causado ningún daño a nadie. Uno se asombra por la manera en que los sueños siguen muy de cerca la clase de examen que Fliess, que era cirujano, Freud no lo era, había hecho a Emma. De modo que podría decirse que en las secciones del sueño de Emma, o el sentido en que Emma es parte del sueño, Fliess es acción. Y uno de los principales temas del sueño es Freud diciendo: no soy responsable por las cosas malas que suceden a mis pacientes, ni tampoco Fliess es responsable. Pero el otro lado del sueño está diciendo: quizás Fliess es responsable, tal vez sea un médico travieso, quizás no sea apto para ello, tal vez no conozca su oficio lo suficiente. Él había creado una situación en la que la vida de alguien estaba en peligro, que Emma Eckstein casi había muerto y que finalmente él, Freud, era responsable. Él la había enviado a Fliess, así es que no creo que haya forma en que pudiese simplemente encogerse de hombros o quitárselo de la mente o decir sencillamente: no pensaré más en ello, no lo recordaré. Prefiero creer que esto haya atormentado la conciencia de Freud. ¿Cuáles son las interpretaciones clásicas de este sueño? El sentido general o simbolismo de una inyección es un pene, o al menos un pene en acción. Un órgano que está penetrando, como la aguja de la jeringa. Cuando uno de los seguidores de Freud, Karl Abraham, dijo que este sueño es todo sobre lo sucio, el sexo y la sífilis, Freud dijo: me temo que no, es acerca de mi megalomanía sexual. He tenido a las 3 mujeres en el sueño. Freud hablaba sobre las madrinas de su hija, Anna Hammerschlag-Lichstein, que era Irma en el sueño, Sophie Schwab-Paneth, una amiga de la familia, y también de Irma, Ana, y la tercera es Mathilde Breuer. Una porción de la piel sobre su hombro izquierdo fue infiltrada. Vi inmediatamente que esto era el reumatismo en mi propio hombro, que siento cuando me quedo levantado hasta tarde. Freud se identificaba con sus pacientes
Y podría decirse que ese es un elemento crucial de toda la práctica que él descubrió. Me avergonzaba haber inventado una enfermedad tan grave para Irma, sencillamente para eximirme de culpas. Parecía tan cruel. El sueño de la inyección de Irma dio a Freud la clave para autoanalizarse. Ahora el sueño está estructurado alrededor de Freud viendo a una paciente o examinando su garganta, consultantes entrando, doctores pasando por tontos, y Freud, entonces, al final del sueño, viendo la fórmula química del trimetilameno, que interesantemente es un producto de descomposición de esperma cuando entra en la atmósfera. Esta es la fórmula del trimetilameno y vemos allí nitrógeno, 3 átomos de carbono, grupos de metilo y el hidrógeno. Esto es lo que Freud ve al final de su sueño, las 3 esposas de su padre. La familia de Freud era de judíos pobres. Aunque vivió la mayoría de su vida en Viena, nació en Freiberg, una pequeña ciudad en un rincón del norte del Imperio Austrohúngaro. Su padre era errante. Tenía ya 41 años cuando Freud nació. Tenía 40 cuando desposó a la madre de Freud. Era vendedor, vendía telas, recorría el Imperio Austrohúngaro tratando de hacer dinero. Había secretos escondidos en el ropero de la familia Freud, incluyendo una mujer desaparecida, la segunda esposa de su padre, y había toda una colección de niños ya crecidos de su primer matrimonio. El padre de Freud finalmente se había establecido con una mujer lo bastante joven como para ser su hija. Esto es una especie de secreto de familia freudiano del que sabemos muy poco, pero hay un registro de Jacob Freud, casado con una mujer llamada Rebecca, a comienzos de 1850, y que luego desaparece. No sabemos nada de lo que le sucede, y el siguiente registro que tenemos es de Jacob Freud, es su matrimonio con Amalie, que es la madre de Freud, en 1855, que es su tercera esposa. Lo que es realmente un hecho es que Freud tuvo una niñez muy complicada, y esta puede ser considerada una de las razones por las que él descubriera los orígenes de las neurosis en la niñez. En 1895, Freud había desarrollado una teoría de la satisfacción de los deseos, pero también tenía una teoría de la seducción de los neuróticos en su niñez por abusadores sexuales, lo que llevaba a síntomas neuroneuróticos. Esta es esencialmente la teoría en la que estaba trabajando y tratando de encontrar formas de mostrar cómo tales recuerdos causaban síntomas neuróticos. La idea de Freud, su teoría de la seducción, era que el abuso sexual en la niñez daba neurosis a las víctimas cuando ellos llegaban a la adultez. Así, la temprana experiencia de Emma Eckstein en la tienda de dulces le dio una fobia a las tiendas que ella no podía explicar. Exactamente de la misma manera, un niño sacado habitualmente de una cama caliente, al llegar a adulto tiembla histéricamente, pero no sabe por qué. Freud también pensaba que un niño abusado en la boca, mientras el abusador sostiene con firmeza su cabeza, se vuelve un adulto que no puede soportar que le sostengan la cabeza. En lo del fotógrafo, por ejemplo. Estas eran ideas revolucionarias. Entonces está ese asombroso momento en que Freud está hablando frente a sus 50 colegas. Está dando su primera conferencia importante en 1896 en el Departamento de Psiquiatría en la Universidad de Viena y habla allí sobre el abuso sexual. Dice, he hecho un descubrimiento importante, he hallado el curso del Nilo de la psicopatología, es decir, sé de dónde proviene la miseria humana. Proviene del abuso sexual en la niñez. Y los hombres en la audiencia, 50 de ellos, lo miran como si hubiese perdido la razón. No querían oír esto. No querían prestarle atención a esto y le dijeron que eso era un cuento de hadas científico. ¿De qué hablas? ¿Cómo puedes creer a estas mujeres? Ellos no podían creer que tal cosa fuese posible.
Creo que la razón es simple. En esa audiencia de 50 hombres, digamos que hubiera 10 o 20 o 5, entre 5 y 25 de esos hombres que realmente habían seducido, es decir, violado a un niño. Esos hombres no se mostrarían receptivos con Freud. No van a levantarse y decir tienes toda la razón. No solo tienes razón, yo soy de hecho una de las personas que le ha hecho eso a alguien, de modo que puedo contarte mucho acerca de ello y también sobre los efectos que ello ha tenido sobre mi hija. ¿Qué van a decir? Van a decir estás completamente loco. Su padre murió en octubre de 1896. Mientras él trabajaba en su teoría. Y fue este hecho que causó considerable conmoción, a pesar de sí mismo. Causó considerable conmoción en su relación con Fliess, lo que no comprendía, y fue después de eso que él comienza a hablar acerca de su padre, su propio padre, el que fuera seductor de sus hermanas y su hermano. Lamentablemente, mi propio padre fue uno de esos pervertidos y es responsable de la histeria de mi hermano y de varias hermanas. Freud, por supuesto, tenía síntomas histéricos propios. Sus causas, de acuerdo con su teoría, deben yacer en recuerdos subconscientes de abuso en su niñez. De 1897, él se cuestiona si esto podría haber sucedido en el principio. Algunas personas han dicho que era porque él no podía realmente soportar el pensamiento de que su padre fuese un abusador sexual para reconsiderar la plausibilidad de su propia teoría de la seducción. Lo que queda claro es que Freud, habiendo comprendido la importancia de los sueños, los de sus pacientes y los suyos propios, estaba inundado por una serie de sueños importantes después de la muerte de su padre, y el análisis de esos sueños es lo que llamamos el autoanálisis de Freud. No creo ya en mi teoría de la neurosis. La continua decepción de mis esfuerzos para llevar un solo análisis a una real conclusión, y luego la sorpresa de que, en todos los casos, el padre, sin excluir al mío propio, tenía que ser acusado de ser pervertido. El padre desaparece de la vista. Freud no habla acerca de ningún elemento sexual con su padre. Tampoco habla mucho sobre un elemento sexual con su madre, excepto cuando llega a un recuerdo de la mudanza a Viena y recuerda haber visto a su madre desnuda y haberse sentido excitado por ello. Cuando tenía 2 años, se despertó mi libido hacia mi madre. Estábamos viajando de Leipzig a Viena. Teníamos un solo compartimento y debe haber sido entonces cuando la vi desnuda. Durante los últimos 4 días mi autoanálisis ha continuado en sueños y me ha regalado con las más valiosas elucidaciones e indicios. Poner esto por escrito es más difícil que cualquier otra cosa para mí. Yo puedo solo indicar que el anciano no juega parte activa en mi caso. El culpable no era el padre de Freud, ni su madre. Era otra mujer que lo cuidaba cuando niño. Mi iniciadora fue una vieja, fea, pero astuta mujer que me enseñó muchísimo sobre Dios Todopoderoso y el infierno, y que me había instilado una alta opinión de mis propias habilidades.
una lista de quiénes son las personas que más abusan de los niños. Dice que el grupo más grande de abusadores son los más próximos al niño y que los padres y parientes y niñeras y doncellas están incluidas en ella. El sueño de hoy, bajo los más extraños disfraces, ha producido lo siguiente. Ella era mi maestra en asuntos sexuales y se quejaba porque yo era torpe e incapaz de hacer nada. Así, la mujer que faltaba en la niñez de Freud, la instigadora, resultó ser no la segunda esposa de su padre, sino la niñera. Ella puede muy bien haber estado de pie silenciosamente a un lado, fuera del alcance, mientras se tomaban retratos de familia como estos. Hasta su nombre es un misterio. Puede haber sido Resi o posiblemente Mónica. El sueño entero está lleno de las más incómodas alusiones a mi actual impotencia como terapeuta. Me hacía robar monedas para dárselas a ella. ¿Puede él tener éxito en la vida? ¿Puede hacer dinero? ¿Puede ser un verdadero hombre? Y a través del análisis de estos sueños, él descubre que la persona a quien debe la posibilidad de ser un verdadero hombre, de ganar dinero, es la niñera, que le diera una buena idea de sus propias capacidades sexuales. Pregunté a mi madre si ella recordaba a la niñera. Por supuesto, dijo. Una persona mayor, muy hábil. Siempre te llevaba a alguna iglesia. Cuando volvías a casa predicabas y nos lo contabas todo sobre Dios Todopoderoso. Se descubrió luego que era ladrona. Monedas y juguetes que te pertenecían se encontraron en su poder. Se llamó a un policía y le dieron 10 meses de prisión. Me vi a mí mismo de pie frente a un armario pidiendo algo a gritos, mientras mi hermanastro, 20 años mayor que yo, lo mantenía abierto. Repentinamente mi madre entró en el cuarto. ¿Qué puede significar esto? Debo haber oído que la anciana había sido encerrada y, por lo tanto, pensé que mi madre había sido encerrada también. Freud se vuelve el gran acicateador de ilusiones religiosas. Acicateador es una mala palabra en este contexto. El gran desmitificador de sentimiento oceánico. Ese sentido que aparentemente todos tenemos en la niñez y luego perdemos o queremos regresar a nuestras vidas a través de la religión, a través de la experiencia de la religión. Líbranos a malo. Amén.
Estoy agradecido a la memoria de la anciana que me proveyó a edad tan temprana de los medios para vivir y continuar viviendo. Freud pudo perdonarla porque tenía ahora un dominio de adulto para comprender algo más acerca de ella, comprendiendo el efecto, lo que ella le hizo, lo que había obtenido de él. Irónicamente, si él no hubiese tenido una experiencia tan traumática con ella, no hubiese sido capaz de luchar para pensar, para comprender el impacto del trauma. Tenía 40 años y a esa edad se mira la vida y la juventud de manera diferente que cuando se es muy joven. Ignoro si para Freud no fue de hecho el descubrimiento de las razones de que sus neurosis desaparecieran. Es interesante especular si el mismo Freud se preguntaba por qué tanto de su viaje de autodescubrimiento tenía que ver con mujeres sangrando y si el nacimiento de su hijo, el psicoanálisis, fue pagado por él con la sangre de alguna otra persona, Emma Eckstein. El corazón de Sigmund Freud, su hombro y sus migrañas se mejoraron, pero él permanecería inquieto de perder trenes por el resto de su vida. En 1900 publicó La interpretación de los sueños y logró fama mundial. En cuanto a los otros tres, Wilhelm Fliess terminó la amistad. Mucho más tarde, su hijo, que había llegado a ser psicoanalista freudiano, acusó a Fliess de abuso sexual. Emma Eckstein falleció en 1924 y fue silenciosamente olvidada. Y nadie sabe ¿qué fue de la niñera?